Buen día amigos y amigas. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno, a cada una que escucha en esta hora. Como miran, el título para el corto mensaje de este día es Dios mío, ¿por qué a mí? Si no has pronunciado estas palabras en alguna ocasión o en algunas circunstancias de tu vida, seguramente has escuchado a alguien pronunciar estas palabras. Y quizá con cierta razón, pues vivimos en un mundo de pecado. Por lo tanto, la tristeza, el dolor y aún la amargura es algo común en el mundo. Muchas cosas no se pueden entender, pero en este día vamos a dejar que Dios nos enseñe un poco más sobre este tema por medio de su palabra, la Biblia. Si has empezado a mirar este mensaje, por favor no te vayas. Acompáñanos y recibe la bendición de Dios por medio de su palabra. Lee conmigo. En el libro de Job, el capítulo 1, del versículo 1 al 3 nos dice así: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Empezando lo que es la vida de Job. La palabra de Dios describe a Job por lo que era su persona. Un hombre perfecto, un hombre recto, todo lo hacía bien. Un hombre que temía a Dios y se apartaba del mal. Y este hombre tenía 7 hijos y tenía 3 hijas. Y describe su hacienda: 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Dice que este hombre era el más poderoso de toda esa región. El hombre más rico, el hombre más bendecido, decimos nosotros los hijos de Dios. Vamos a seguir leyendo. Nos sigue diciendo en el mismo capítulo 1, del versículo 4 al 5. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job. Dice claramente la palabra de Dios que este hombre llamado Job no solo procuraba el bienestar de su propia persona, ser una persona perfecta, recta, justa, obediente delante de los ojos de Dios, sino que procuraba que sus hijos anduvieran de igual manera delante de la presencia de Dios.
Cuando los hijos varones hacían banquetes, invitaban a las hijas a celebrar y alegrarse junto con ellos. Pero dice la palabra de Dios que apenas terminaban esos banquetes, Job enviaba por ellos, los santificaba. Porque él pensaba, o sea, simplemente el pensamiento era, ¿qué tal si ellos pecaron contra Dios en el tiempo del banquete? Job era un padre de familia. No se preocupaba simplemente porque él anduviera perfectamente delante de los ojos de Dios. Procuraba que de igual manera cada miembro de su familia, y no solo los miembros de su familia, también sus criados, todos los que andaban a su alrededor, lo tomaba como una responsabilidad de que esas personas también anduvieran rectamente delante de los ojos de Dios. Empezando por su familia y luego las demás personas que le rodeaban. Nos sigue diciendo en el libro de Job, el mismo capítulo, nos dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dice claramente la palabra de Dios de que mientras los hijos de Dios se presentaban, los ángeles, apareció Satanás en medio de ellos, quien se ha autoproclamado como el príncipe de este mundo. Y le dice Dios: ¿a dónde estabas? ¿De dónde vienes? Él dice: de rodear la tierra. Y pensemos en esto, meditemos aún por breve momento en esto. Jehová, Dios el Todopoderoso, empieza a halagar a su siervo Job. Le dice: ¿te has dado cuenta que ahí en la tierra existe este hombre, mi siervo Job? Un hombre perfecto, justo, recto, apartado del mal. En primer lugar, aquí estamos viendo de que las cosas que suceden en este mundo, las cosas buenas como las cosas malas, son un conflicto entre el bien y el mal, un conflicto entre Dios y Satanás. Dios que está procurando el bien de cada uno de su creación, especialmente nosotros los seres humanos, y Satanás que está procurando destruirnos. Ese es el conflicto en el que estamos viviendo. Y Satanás le responde a Jehová: claro, ya lo miré. Ya miré su comportamiento delante de ti. Pero también ya miré que tú lo tienes bien protegido. A él nadie se le puede acercar para hacerle mal. Y más que eso, le has bendecido con tantas cosas que él tiene. Todo lo que él hace prospera. Entonces, claro, ¿cómo no te va a obedecer? Si tú mismo lo has enriquecido. O sea, tú miras a ese hombre
perfecto, justo, recto, apartado del mal. Lo es por interés, porque tú le das. Si no le dieras nada, ya verías como él mismo renegaría, blasfemaría delante de tu misma presencia. Entonces Dios le responde a Satanás: de que lo que Dios le ha dado a Job está en manos de él. O sea, Dios le dio autoridad. Dice Job, el capítulo 1 del versículo 12 al 15. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes, y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos, y tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aquí se desarrolla el conflicto entre el bien y el mal. Dice que cuando Satanás dijo: claro, porque tú lo has enriquecido, ¿cómo no te va a obedecer si su obediencia de él es por interés en todo lo que tú le das? Y Dios le dice: no, eso no es verdad, puedes quitarle todo lo que yo le he dado y vas a ver que él permanece fiel. Y salió Satanás de delante de la presencia de Jehová. En primer lugar, aquí podemos entender de que no es Dios quien provoca el mal de ninguna persona. Por lo menos en la mayoría de los casos, Dios no hiere a las personas directamente. En este caso estamos viendo a un hombre perfecto, justo y fiel a Dios. Podríamos decir, aunque no existe un hombre como Job en este mundo, en este tiempo, pero podríamos decir, un hombre que se esfuerza por estar apartado del mal y ser fiel a Dios. De repente vendrá el mal sobre tu vida, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a culpar a Dios por lo que está sucediendo? En tiempos de Job, no existía una Biblia en donde se podía escudriñar hasta conocer a Dios de perdido, hasta donde Dios se da a conocer por medio de la Biblia. No existía. Entonces, las cosas buenas y las cosas malas que suceden en este mundo es un conflicto entre Dios y Satanás. Es un conflicto en el cual la fe de cada persona, es más, de cada cristiana, es probado. Entonces dice que Satanás salió de delante de la presencia de Jehová y empezó a arruinar a Job. Dice que cuando los bueyes estaban arando, ahora sí los enemigos de Job se levantaron. Ahora sí Dios ya no está protegiendo a Job para que ninguna de las personas que le tienen envidia vengan y tomen de lo que es de él. Porque Dios le ha dado autoridad a Satanás, pero hasta cierto punto. Estaban arando los bueyes y las asnas pasando cerca de ellos. Y acometieron los enemigos de Job. Y lo tomaron. Mataron a los criados a filo de espada. O sea, se llevaron por fuerza los bueyes y las asnas de Job. Nos sigue diciendo del versículo 16 al 17. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo:
fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos, y se los robaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Ahora sí, aquel que teme a Dios, que es apartado del mal, que es perfecto, está siendo azotado por los males de este mundo. Dice que el criado vino y dijo: fuego de Dios cayó del cielo. Como ya dije antes, esos tiempos no existía la Biblia para que ellos leyeran y conocieran más de Dios. ¿No era así? No fue Dios quien hizo descender fuego del cielo, ya que Satanás era el que se estaba encargando de arruinar a Job, pero por autoridad de Dios. O sea, Satanás no se puede levantar y decir: hoy voy a arruinar a Job, hoy voy a arruinar aquí a esta cristiana o a este cristiano, a este hijo o hija de Dios. Sino que tiene que pedir permiso a Dios. Y si Dios le da permiso, Él podrá probar la fe de la persona a quien Él hiera. Descendió fuego del cielo y quemó a las ovejas junto con los pastores. Solamente un criado escapó para dar la noticia. Estaba aún hablando cuando viene otro y dice que los caldeos vinieron, se dividieron en 3 escuadrones. Mataron a otros criados que estaban con los camellos y se los llevaron. Se llevaron los camellos. Aún estaba hablando cuando viene otro y le dice a Job: ¿sabes qué? Estaban tus hijos y tus hijas en casa del hermano mayor, cuando pasó un viento huracanado y tumbó la casa, y esos jóvenes quedaron abajo, se murieron. Ya está Job completamente arruinado. Tenía mucho, pero ahora no tiene nada. Aquel que era el más rico de toda esa región ya no tiene nada. Está completamente arruinado. Querido amigo, querida amiga, ¿cuáles serían tus palabras? Tu reacción a esta situación. Dios te bendijo. Tenías tu casa, tenías tu carro, tenías tus hijos, tus hijas, hasta criados, propiedades. Pero de la noche a la mañana lo has perdido todo. Ahora estás completamente arruinado, arruinada. Ya no tienes nada, completamente nada. ¿Cómo vas a reaccionar a eso? Vamos a ver cómo reaccionó Job. En el versículo 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Satanás recibió autoridad y no vaciló en destruir a Job. Le quitó todas las cosas materiales que él tenía, lo que Dios le había dado, la bendición que Dios le tenía dado a Job. Perdió protección de Dios, perdió sus cosas materiales. Dice que rompió su manto, rasuró su cabeza. Según la Biblia, romperse el manto y rasurarse la cabeza es la manera más grande de demostrar una angustia que no tiene límite en la persona que actúa de esa manera.
Así era la angustia, así era el dolor que había en Job. Era sin límite. Estaba desesperado. Estaba angustiado. Mucho dolor había en él, en su corazón. Pero dice que él se postró en tierra y adoró. Aun cuando él no entendía qué era lo que estaba sucediendo. Que no era Dios quien estaba detrás de todo eso que le estaba sucediendo. O sea, que Dios lo ha permitido, pero no era Dios quien lo estaba hiriendo directamente. Él adoró diciendo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo miré. Como decimos ahora, nada traje cuando vine al mundo. El día de mi nacimiento no tenía hacienda, no tenía casa, no tenía carros, no tenía 7 hijos, no tenía 3 hijas, no tenía propiedades, o sea, no tenía nada. ¿Por qué el ser humano no puede entender esto? A veces como seres humanos pensamos de que el mérito es nuestro. Fue mi fuerza. Fui yo quien pude lograr todo esto. Ahora lo perdí todo. ¿Para qué vivir? Pero no es así. Dios te lo ha dado. Y si Dios permite que lo pierdas, sus razones tendrá. Dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Aunque no entendía que no era Jehová quien le había quitado. Sí es verdad que Jehová le había dado, pero no Jehová le había quitado, sino que Satanás, porque Dios se lo permitió. Para probar la fe de Job, le quitó todo lo que tenía. Pero dice que aún así, Job adoró y bendijo el nombre de Dios. Querido amigo, querida amiga que has escuchado en este día, ¿tú qué harías? ¿Cómo crees que Dios actuará hacia personas así como estas, que aún en medio del dolor están dispuestos a adorar y a bendecir el nombre de Dios? Lee conmigo. Dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, solo tenía 7,000, no lo olviden. 6,000 camellos, solo tenía 3,000. 1,000 yuntas de bueyes, solo tenía 500. Y 1,000 asnas, solo tenía 500 de igual manera. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Podemos decir que Jehová, Dios, recompensó la fidelidad de Job, aún en tiempos difíciles. Te invito a que estudies más que solo el primer capítulo que hemos estudiado del libro de Job. Después Job fue herido directamente sobre su cuerpo. Una sarna maligna, una rasquera tremenda en todos los días, hasta deseaba morirse el pobre Job. Pero aún así quiso ser fiel a Dios. Y dice que al final de todas las cosas, cuando se terminó este conflicto entre Dios y Satanás sobre la vida de Job, dice que Dios bendijo el doble a Job. Ya no era la misma hacienda, sino que allá era a lo doble. Y dice la palabra de Dios que Job volvió a tener 7 hijos y 3 hijas. Pero no eran cualquieras. Sus hijas no eran cualquieras. Dice claramente la palabra de Dios que no habían mujeres más hermosas que las hijas de Job en toda esa generación. Ese es Dios. Entonces, amigo, amiga que has escuchado en este día, es normal que las cosas malas sucedan en este mundo. Y es normal que sientas angustia, que sientas dolor. Pero debes de entender en primer lugar que estamos viviendo en un conflicto entre el bien y el mal. Si eres cristiano, cristiana, tu fe tiene que ser probado. Y si no lo eres, entonces estás más expuesta al poder de Satanás.
Y Él puede destruirte si Dios se lo permite. Ya que ya vimos de que Dios no provoca el mal de ninguno. Simplemente Dios lo permite. ¿Por qué motivo? No lo entendemos. Pero Dios lo sabe. A Job Dios lo bendijo al doble cuando terminó el conflicto. Yo no quiero que Dios me bendiga al doble cuando termine el conflicto que involucra mi vida. Porque yo estoy esperando una bendición más grande que eso. El futuro eterno que ya está cerca. Y te invito, amigo, amiga que has escuchado. Si eres cristiano, cristiana, procura obedecer a Dios como lo hacía Job. Y pase lo que pase, adora a Dios, bendice el nombre de Dios. Y si no eres cristiano, cristiana, hoy Dios quiere darte la oportunidad de que tú también seas heredero, heredera del reino de Dios para la eternidad. Así es que ya no sufras más sin apoyarte en Dios. Ahora ya no tienes que decir, Dios mío, ¿por qué a mí? Puedes bendecir el nombre de Dios aún cuando estés pasando por tiempos difíciles. Y Dios se encargará de que el bien llegue a tu vida. Y más que eso, salvarte y muy pronto en su segunda venida, tomarnos para su reino, para una eternidad. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para cada uno, cada una que ha escuchado en esta hora. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno, cada una que ha escuchado en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias por su tiempo.